Alianza de Amor Honduras, impulsados por el Espíritu Santo, comparte contigo el poder de la palabra de Dios. Te invitamos a escucharla y dejar que entre a tu corazón y dé frutos, para gloria del Padre, consuelo de Jesús y salvación de los hombres. Un gusto saludarles, hermanos y hermanas. El día de hoy quiero compartir con ustedes la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús habló tanto para el pueblo como para sus discípulos. Los maestros de la ley y los fariseos han ocupado el puesto que dejó Moisés. Hagan y cumplan todo lo que ellos dicen, pero no los imiten, porque ellos enseñan y no practican. Preparan pesadas cargas muy difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los demás, pero ellos ni siquiera levantan un dedo para moverlas. Todo lo hacen para ser vistos por los hombres. Miren esas largas citas de la ley que llevan en la frente y los largos flecos de su manto. Les gusta ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos reservados en la sinagoga. Les agrada que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Lo que es, ustedes no se dejen llamar maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. No llamen padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en los cielos. Tampoco se dejen ustedes llamar guía, porque ustedes no tienen más guía que Cristo. El más grande entre ustedes se hará el servidor de todos, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este Evangelio escuchamos fuertemente cómo Jesús nos da un consejo, nos da más que un consejo, Él está hablando directamente a nuestros corazones. Está dándonos su palabra, está dándonos la voluntad de Dios para nuestras vidas y nos está poniendo un panorama. Y es lo que muchas veces, o lo que nosotros tenemos que en todo momento estar atentos. Cuando Jesús nos habla a través de su palabra, Él nos presenta un panorama y nos dice, están estas personas que ocuparon el puesto de Moisés y que nos dicen de qué forma debemos de comportarnos como hijos de Dios. Pero estas personas solo dicen cómo debemos actuar, pero no actúan de forma correcta ni ponen en práctica esa ley. Entonces, imaginémonos nosotros utilicemos todas nuestras facultades humanas cuando escuchamos la palabra de Dios. Porque Jesús nos pone en una realidad en la que vivimos. En ese momento comienza el Evangelio diciendo, les habla el pueblo y les habla a sus discípulos. Entonces nos dice, van a haber personas en las que nos van a dar leyes, en las que nos van a muchas veces predicar el Evangelio, pero no lo cumplen. Estas personas solo hablan de lo bien que tenemos que hacer, pero estas personas no actúan de esa forma de la que hablan. Entonces, es importante saber que nosotros como cristianos, nuestra referencia es Jesucristo. Nuestra referencia son los mandamientos. Nuestra referencia de vida en esta tierra es Jesucristo. Sin duda alguna, los santos vivieron conforme a la vida de Cristo. Hicieron la voluntad de Dios y por eso también podemos buscarlos como ejemplo de vida, de santidad. Pero es importante que nosotros, que somos laicos, que estamos viviendo las realidades temporales, nos demos cuenta que muchas veces van a haber personas que van a decir cómo debemos de actuar,
pero estas personas no nos dan ese testimonio que necesitamos. Por ende, nuestra mayor referencia como cristianos en todo momento debe de ser Jesucristo. Sin embargo, hay muchas personas que se esfuerzan por seguir a Jesús, pero que en algún momento se puede caer en alguna tentación, podemos ver un pecado en aquella persona. Entonces es ahí donde nosotros debemos de actuar como cristianos, no señalando ni juzgando, sino sabiendo que todos somos pecadores. Esa es nuestra realidad. Somos pecadores necesitados de Dios, necesitados del perdón de Dios. Y ese conocerme como hija o como hijo de Dios, el saber que soy pecador, el saber que necesito de Dios para poder llevar mi vida por el paso por esta tierra. Esto nos va ayudando poco a poco a ir disminuyendo nuestros deseos carnales, ir disminuyendo aquella ansia de poder o de autoridad que quizás nos va a llevar o nos va a llevar muy lejos de Dios o de la palabra de Dios. Algo muy importante que debemos de rescatar, que aquella persona que es autoridad, o si en algún momento somos la autoridad, por ejemplo, en nuestros hogares, en una comunidad, en la iglesia, en nuestros trabajos, que la autoridad nace del buen ejemplo para ayudar a los otros a practicar lo que es justo y lo que es necesario. Es una autoridad que nos muestra Jesús. Jesús nos dice, nos aconseja, sigan la ley, pero recuerden que tienen a un solo maestro que es Jesucristo. Recuerden, nos dice Jesús, no llamen Padre a nadie en la tierra, porque ustedes tienen un solo Padre, el que está en el cielo. Lo que es de ustedes, dice, no se dejen llamar maestros, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. Estamos llamados a vivir en igualdad, en saber que soy pecadora, que soy necesitada de Dios, pero que si en algún momento Dios me llama a estar enfrente de una comunidad, a estar enfrente de algún servicio en la iglesia, debemos de saber que la autoridad nace del buen ejemplo, porque una autoridad mal ejercida se vuelve una doble vida, porque la fuerza de aquella autoridad es el buen ejemplo. Cuando hay una autoridad mal ejercida, lo que se consigue es que no hay un crecimiento a las personas de las que estoy enfrente. Hay desconfianza, hay deshonestidad. Entonces, hermanos, como discípulos de Jesús, en primer lugar, cuando servimos al Señor, no debemos de buscar los primeros puestos, no debemos de buscar ser autoridad, ser coordinador, ser el primero para que yo sobresalga, sino que debemos buscar en primer lugar ser dóciles ante la voz de Dios. ¿Para qué? Para que en mi vida se refleje el buen ejemplo de Jesucristo. Hermanos, si usted hizo algo bueno en lo que hace, en lo que se desenvuelve en su trabajo, en su hogar, no espere los aplausos de las personas. Dese cuenta que Jesús ya está viendo lo que usted está haciendo. Jesús ya está viendo a quién usted le está dando la gloria. Si es al Padre Celestial o si es a la persona, si es al puro esfuerzo humano. Jesús nos ve. Entonces es ahí donde nosotros debemos de pedirle al Señor en la gracia de la humildad y la docilidad de corazón para poder actuar conforme a Dios, para poder ser dóciles a la voluntad de Dios.
Y como termina el Evangelio, el que se enaltece será humillado y el humillado será enaltecido. Cuando buscamos la santidad, buscamos agradar siempre el rostro de Dios, buscamos agradar siempre el corazón de Jesús. Así que nuestras acciones, que sean buenas, que sean testimonio para que otras personas también puedan conocer al Dios vivo que nosotros seguimos y al que le servimos. Hermanos, que esta palabra de Dios hable a sus corazones y penetre sus corazones como una espada de doble filo, porque es la palabra la que puede transformar nuestras vidas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.